Hola, buenas, ¿cómo va? Bueno, aparecí por acá, tenía prometido hoy, anunciado por lo menos, hacer un vivo contando un poquito el tema de este mes que viene, de noviembre, en el peregrinaje interior que yo le llamo al proceso de reconexión con uno mismo, de volver a mí. Este año he cambiado la modalidad, los años anteriores siempre era un compromiso global de hacer los 5 encuentros que implican los 5 elementos. Y este año quise probar la flexibilidad y la otra opción, que es que ustedes se puedan ir sumando encuentro a encuentro según la temática o el momento en que ustedes se encuentran, para poder hacer uno o el otro o todos, si les parece bien. Pero bueno, cada uno de estos vivos en donde yo hablo sobre la temática del mes de volver a mí, aprovecho para sacar temas interesantes de reflexión, porque bueno, es una información bastante potente la que a mí me bajó cuando, digamos, con lo que es estos 5 temas y estos 5 desconexiones que tenemos los seres humanos normalmente, fruto de la situación en la que vivimos, de muy estar hacia afuera, ¿no? Por eso volver a mí es una especie de reconexión con algunos puntos concretos con los cuales estamos, en general, perdiendo el vínculo con nuestra esencia, ¿no? Con nosotros mismos. Y bueno, acá les voy a leer textual de cuando yo siempre tengo acá mi cuadernito del día que bajé esta información, porque lo amo, es como si fuera la base de todo. Dice Transformación interior para la sanación, el título de lo que yo bajé ese día. La enfermedad es claramente una desconexión contigo mismo. Y ahí empieza las 5 desconexiones, ¿no? La primera fue la del cuerpo, la segunda fue la de mis propias sueños y deseos. La tercera fue tu sabiduría interior, la desconexión con tu propia sabiduría, que tiene que ver también con la intuición, con los dones así de telepatía, de clarividencia, de capacidad de autosanación, toda esa área que es como no lo que te dice la ciencia y los medios de comunicación o lo oficial, entonces que es posible, es imposible, es una locura, es un delirio, todo ese planteo que yo le llamé realidad personal. Y ahora vamos a entrar en el tema de las raíces ancestrales. Bueno, digamos, el enunciado de esta temática dice: no sé quién soy ancestralmente. Tengo una desconexión de mi linaje familiar, racial, etc. Una desconexión de la historia familiar, más allá de los abuelos tal vez, y con la verdadera historia de la humanidad. Y bueno, también hay como cierta desconexión para mí de lo que es dentro de la palabra quién soy ancestralmente y mi linaje y la verdadera historia de la humanidad. También creo que entra en la temática de la desconexión que tenemos con la naturaleza y con los ciclos, ¿no? Y con los ritmos. Así que bueno, eso es un poquito tanto el tema que voy a ofrecer en el próximo encuentro de Volver a mí, para los que se quieran sumar, como el tema que iba a compartir hoy para charlar con ustedes. A ver, ¿qué es no sé quién soy ancestralmente, o estoy desconectado de mi parte ancestral? A veces cuando yo hablo de lo ancestral me gusta mucho usarlo en la temática chamánica. De hecho, en este encuentro utilizo el enfoque chamánico para hacer lo que hacemos en ese encuentro, que tiene que ver con la famosa, no sé si la palabra es sanación, pero liberación de los linajes familiares. Porque bueno, vamos a hablar de esto entonces. No sé quién soy ancestralmente, como decía, no sé quién soy ancestralmente, desconexión de mi linaje familiar, racial, territorial, de la historia de mi familia, más allá de los abuelos, y de la verdadera historia de la humanidad. Hoy en día hay bastantes personas que se empezaron a interiorizar en este tema de recuperar información de su transgeneracional. Pero bastantes personas no quiere decir que seamos la mayoría ni todos. Y bueno, es algo que yo entendí cuando yo
digamos, canalizo y bajo esta información. A veces uno pone palabras, pero en realidad te baja todo el paquete y entendés mucho más de lo que escribí después en una frase. Lo que yo comprendí es que vamos como perdiendo fuerza, digamos, cuando no recordamos o no tenemos, vamos a decir, mi parte india americana, no sé, mi parte conectado con lo indígena y con lo más ancestral, comprende perfectamente que hay que honrar a los ancestros y que hay que recordar siempre lo que ellos hicieron y hay que valorar siempre lo que ellos nos han heredado positivamente, digamos, tanto como en dones y talentos, como en características de salud física o de ciertas facilidades para una cosa o para la otra, que a veces ni nos damos cuenta. Viene en el ADN tu facilidad para organizar bien una cosa y no pensás que viene de tu tatarabuelo, porque ni siquiera lo conociste. Por eso ahí dice que hay una desconexión de la familia muchas veces, como que más allá de nuestros abuelos en realidad ya no sabemos nada. Entonces, bueno, yo puse un poquito, van a ver la descripción de este encuentro de Volver a mí, que yo puse: se ha perdido, no sé si lo leyeron, está ahí el post en mi feed, el encuentro agua, describe todo esto y dice: se ha perdido esa costumbre que teníamos los seres humanos de juntarnos alrededor del fuego, ¿no? O sea, sabemos que tenemos los genes de los ancestros, sabemos posiblemente si nos metimos en transgeneracional o en constelaciones y demás, que repetimos patrones y que hay formas de bueno, yo le llamo también implantes familiares, que son los paquetes de información en el sentido de lo que nos baja como herencia familiar directo por sangre, digamos, y por conducta también, ¿no? Familiar. Entonces estamos cada vez concientizando más, digamos, toda esa faceta como parte de nuestro mundo psíquico y emocional, ¿no? Por eso, en este caso, el elemento es agua. El elemento agua, como yo les conté estos 5 temas, que son los de los que estamos desconectados, cada uno lo relaciona con un elemento. Y bueno, el elemento agua para mí tiene que ver con esto del mundo emocional, donde no es más fuerte la base de nuestro mundo emocional que en la familia, ¿no? Entonces las raíces ancestrales de las cuales estamos desconectados es de eso, del conocimiento profundo y verdadero de la parte de nuestros propios ancestros. Conoces a tus papás, conoces a tus abuelos, con suerte algunos hemos conocido a los bisabuelos, pero en general, digo, se pierde mucho ese árbol genealógico extensivo, o no hace falta que sea con nombre, apellido y fechas, pero sí eso que se perdió del boca a boca, de estar alrededor del fuego contando: nuestro bisabuelo o nuestro abuelo era el que era bueno para ir a cazar, o que era bueno para las plantas medicinales, o que era bueno para encontrar agua, o que era mala persona y todos le temían porque era muy furioso. Hemos perdido como ese relato, como esa especie de, no sé, de historia familiar que se va pasando, y donde uno también se va reconociendo y va sabiendo: en nuestra familia solíamos ser así, o se ve que yo soy parecida a mi bisabuela, o no sé. Entonces hay un poco de como de la sensación de que si vamos perdiendo esas raíces, también es como de no sé de dónde vengo, es difícil saber quién soy y hacia dónde quiero ir. Entender las raíces, lo que estaba diciendo, ¿no? Como realmente como un árbol que puede construir su tronco y puede querer florecer, pero si las raíces no están fuertes y no están, no quiere decir que hay que repetirlas, al revés, quiere decir que hay que conocerlas, hay que venerarlas y agradecer en la parte que nos da sustento y que nos dio la vida. Y bueno, el momento como de cortar algunas cosas con conciencia es lo que yo llamo la sanación de los linajes. ¿Qué quiere decir eso, no? Bueno, hasta acá fue necesario para otras generaciones actuar de tal o cual manera, hacer tal o cual forma de vida o tal protección emocional, porque no quedaba otra, era por supervivencia. Incluso ha habido adicciones, ha habido enfermedades, ha habido pactos familiares, y ahora no hace más, no es más necesario. Yo
como persona de esa familia que a conciencia me doy cuenta que hay una tendencia a repetir un patrón, pero ya en mi vida eso no es necesario, porque no estoy viviendo la misma situación de conciencia que 3, 4 generaciones atrás. También en el chamanismo se habla mucho, ¿no?, de esta cosa de las 7 generaciones en donde cae como cascada inevitablemente las acciones de nuestros antepasados. Entonces, bueno, evidentemente si fue por tantas generaciones, no sabemos qué pasó, no sabemos quiénes eran, cómo se llamaban, qué hacían, qué proyectaban hacia adelante para sus descendientes, que somos nosotros, digamos, en sus deseos, en su cabeza, en su emoción. También habrán proyectado, deseado, rezado para que a sus descendientes les suceda tal o cual cosa, y está como hoy en día, siento yo, como muy, muy desconectado. Esa sensación de familia así, en ese sentido. Y la otra parte, que no es menor, más allá de la parte familiar, muchas veces estamos desconectados como de nuestra raza o de nuestro territorio, ¿no? Esta cosa de no sé bien, en realidad mis ancestros si eran de acá de esta tierra, si venían de otros lugares, si eran inmigrantes. Entonces tampoco hay una especie de genuina conexión territorial o con las razas autóctonas de donde vivimos. Entonces esas desconexiones también son parte de esto que yo les digo, que es como no tener mucho raíz, ¿no? Energéticamente estoy hablando, ¿eh? Uno puede vivir tranquilamente sin saber quiénes fueron ni siquiera sus padres, pero bueno, tranquilamente entre comillas. Energéticamente siento y recibí esta información de que es una desconexión que nos puede llevar a, bueno, a no poder crecer bien, digamos, nuestro tronco y nuestros frutos, si somos como árboles. Entonces, bueno, está esa parte familiar, está esa parte de raza, de territorio, toda esa conciencia de dónde venimos, y ahí caemos en la parte más complicada y más larga, que es la verdadera historia de la humanidad. La verdadera historia de la humanidad está saliendo recién ahora. Yo personalmente, es una historia medio larga, porque una vez, la primera vez que fui a la zona de Capilla del Monte, donde está la ciudad intraterrena de Erx, hay una ciudad intraterrena, tuve en sueños, la primera vez que fui como 10 veces, pero la primera vez que fui, recibí en sueños lo que se llama eso, como una descarga de información durante varios días, que no puedo recordar todavía. O sea, sé que la temática era la verdadera historia de la humanidad, por eso se los estoy contando. Y bueno, la verdad es que desde ahí empecé, que fue hace muchos años, esto era 12 años, empecé en la búsqueda de esa verdadera historia, porque se me había descargado en sueños, pero en conciencia no me acordaba la información. Así que en cualquier momento se me abre esa información y las comparto también con ustedes de otra manera. Por ahora lo que les puedo contar es que hay un montón de personas ya recordando, como Matías de Stefano, como Andrea Bernabé, de los que yo conozco, y mismo Caio Ernay, que ellos van de a poquito abriendo esa información de lo que fue realmente Atlántida, de lo que fue Lemuria, de lo que fue el diluvio, de lo que fue el antiguo Egipto, nuestra conexión con seres de otros planetas, de otras dimensiones, o sea, todo lo que estuvo como si fuera vedado y que fue sacado, editado en la historia, porque historia de la humanidad hemos tenido todos, ¿no? En el colegio. Creo que la historia de la humanidad del colegio es como muy simple. Seguramente hay historiadores, antropólogos y personas estudiosas que han estudiado más cantidad que el común de nosotros, pero de todas maneras siempre era bajo una línea totalmente limitada. Ya desde el momento en que hablaban de que venimos del mono, pero que a la vez hay un eslabón perdido, entonces venimos pero no se puede demostrar, pero a la vez es la teoría científica general en donde todos estamos
obligados a creer esa versión, pero ¿por qué? Porque no hay otra versión, o sea, no hay otra explicación de nuestro verdadero origen. Y bueno, lo que se está aplicando ahora, como les decía, con bibliotecarios de los registros akáshicos del planeta, no de la persona, sino ya de toda la humanidad, como Matías y como Andrea, se está empezando a blanquear toda esta información de nuestros verdaderos orígenes como humanos terrenales, terrestres, terráqueos. Entonces ya desde ese momento de nuestro origen, que no pasa por ninguna religión ni ninguna creencia ni de Adán ni Eva, ni bueno, de otras religiones que tampoco conozco mucho, pero bueno, yo sé que los incas tienen otros mitos, o sea, hubo como varias formas de entender el origen del hombre, pero en general en el colegio te tienen que enseñar alguno y es, qué sé yo, la creación, en la biología primero, de las amebas, lentamente esos seres del agua fueron pasando a la tierra, fueron desarrollando patas y después se fueron haciendo con pelo y después se fue. Pero es como algo bastante bastante dogmático, o sea, te tenés que creer esa historia oficial o ya es un delirio, ¿no? Cuando vos comprendés la visión más cósmica, más galáctica, digamos, de la creación del planeta, podés entender cómo trajeron a todas esas especies animales para que poblaran este planeta, trajeron las plantas, hicieron como una especie de preparación que no fue así del espontáneo, como si fuera por azar que las cosas fueron surgiendo así, hasta que una de esas amebas se convirtió en un mono y ese mono un día, no se sabe cómo, porque falta el eslabón perdido, ese mono somos nosotros. Está bien, pasaron millones de años, pero bueno, con eso todo el mundo es como que no tenía un plan B. Lentamente hubo, me imagino, algunas personas como las hay hoy, canalizadores y videntes y demás, pero recuerden que estábamos también en Noche Galáctica. Y cuando uno está en Noche Galáctica, estamos muy desconectados de nuestra capacidad de bajar información así, ¿no? Canalizada, intuida, meditada, fuera de, digamos, de lo que entra por la mente racional a través de la educación. Estaba totalmente como si estuvieran, bueno, esos apagaditos, ¿no? La Noche Galáctica, la conciencia está apagada en ese sentido de desconexión. Entonces por eso era muy poco lo que nos llegaba de esta verdadera historia que estoy contando hoy, que es parte de lo que es importantísimo volver a conectar. Volver a conectar porque es como, yo siempre digo que es como el ansia que siente una persona cuando tiene padres adoptivos y no se lo dicen, y siente intuitivamente en sus tripas, en su estómago, en su intuición, que hay algo raro, que puede parecer a veces como por lo físico, ¿no? Yo veo que hay algo raro, soy morocha, mis padres son pelirrojos, o no sé. Hasta que le dicen que sí, y cuando le dicen que sí, es el ansia de saber, bueno, y entonces, ¿quiénes serán mis padres biológicos? Porque necesito, es como una necesidad para poder relajarse, saber uno cuál es su raíz. Y a veces no, como digo, no quiere decir que uno, por ser adoptivo, tiene que volver a hacer vínculo con sus padres biológicos, ni nada de eso. Estoy dándolo como una metáfora de cómo hay como una inquietud a veces cuando se nos oculta o hay cierto tabú con algo que tiene que ver con nuestro origen. A esa metáfora voy. Cuando nosotros reconectemos real y totalmente la información de dónde venimos, cómo fuimos creados, vamos a decir, cuál fue nuestro proceso como humanos desde el Adán Carmón, ¿no? Desde el experimento Anunnaki, si quieren. Los que entienden, hablo un poquito más nivel avanzado para los que ya están en esa información. O sea, desde que pegamos el salto del eslabón perdido, lo digo más para los que están entrando en esta nueva información,
hay como una parte nuestra que va a decir, ajá, es complicado, es muy diferente a lo que escuché toda mi vida, es totalmente de película de ciencia ficción para lo que yo entendía que era nuestra historia de la humanidad, pero me resuena. Y si no te resuena, también está perfecto. Yo solamente estoy hablando de cuál fue en mi experiencia, mi proceso. Como yo recibí ese paquete de información, pero no lo pude activar todavía, mi inercia fue iniciar esta búsqueda de otras personas que ya lo tuvieran ahí consciente, ¿no? Esta información. Y bueno, y es fascinante, es aprender el plan cósmico, es aprender qué pasó en esas otras civilizaciones. Nosotros estamos como en la quinta civilización, ¿no? Estuvo la Hiperbórea, estuvo, bueno, como les decía antes, Atlántida, Lemuria, ahora estamos nosotros. Hubo como, antes estaba una que creo que era la glaciar. Bueno, está toda esa información de nuestra verdadera historia. Y la verdadera historia, a esos niveles muy, muy importantes y muy profundos. No la verdadera historia de al final qué pasó con Hitler o quién, no hablo de la verdadera historia en esas cosas de conspiraciones de si Hitler se suicidó o se vino a vivir a Argentina. También están esas, digamos, ramificaciones de la verdadera historia en que siempre sabemos que nos enteramos de una puntita de la verdad a través de los libros y a través de hoy en día de los noticieros o de lo que sea. Y las verdaderas historias realmente, las temáticas que mueven los procesos tanto de guerra como los procesos de cambios en la humanidad, el común de los mortales no nos estamos enterando nunca de la verdadera historia. Está todo muy manipulado. Entonces, bueno, es muy importante de la manera que cada uno considere, pueda y le resuene, ir reconectándose con estas historias, digamos, este pasado nuestro humano, que es la verdadera historia de nuestra humanidad, digamos. No es la historia oficial, pero es lo que es mucho más antigua y es mucho más abarcativa, digamos, de nuestra familia estelar y de cosas más multidimensionales, cosas más cuánticas, que hay que estar preparado también en nuestra, como yo le digo, el ancho de banda, o sea, nuestra capacidad de flexibilidad mental, porque hay momentos en que esta información es tan diferente que, bueno, tenemos lo que se llama la disonancia cognitiva, ¿no? Tenemos como choques entre cómo tenemos acomodadito en nuestra mente o nuestro ser, cómo son las cosas, o qué pienso de la vida, qué pienso de la muerte, qué me va a pasar cuando muera, o sea, te trastoca en realidad todo tu mundo. Por eso se llaman los paradigmas, ¿no? Porque son en realidad cosmovisiones y formas de ver la realidad que abarcan un montón de cosas. No es solamente creo o no en que hay vida fuera del planeta, o creo o no que seres de otros mundos vinieron acá y nos crearon, o me parece una peli, ¿no? Eso va a implicar que todo es diferente. En algunos puntos todo es diferente a como uno lo veía hasta antes de empezar a ingresar en esa información. Así que, bueno, la reflexión de hoy entonces es solo ese disparador para abrirles un tema más de reflexión y de investigación, si se quiere, pero dándole como si fuera un recalcar y subrayar un poquito esto, lo importante que es que nosotros estemos lo más conectados posibles con nuestras raíces. Por eso, las raíces, acuérdense cómo empezó hoy la charla, las raíces primero de nuestra familia personal, después de nuestra comunidad territorial o de raza, y finalmente, si les resuena y si quieren animarse a entrar en todo este tema de la verdadera historia de la humanidad, que ya está saliendo a través de hermosos comunicadores y bibliotecarios que la están compartiendo.
Bueno, me va a quedar así como cierre final la parte que les decía de la importancia también dentro de estas raíces ancestrales y de esta forma que yo la asocio también mucho con esta parte de los ciclos y de los ritmos de la naturaleza. Que también estamos muy desconectados. Se sabe que hoy en día todo el mundo tiene aire, frío, caliente, o sea, no estamos en total conexión con los cambios climáticos porque de alguna forma hay un nivel de confort y de, no sé, gente que trabaja en una oficina cerrada puede estar todo el año con el aire acondicionado a 21, haga afuera 10 grados o haga 40. A eso voy, ¿no? Un poquito como esa cosa de olvidarnos el clima porque uno puede de alguna manera con la tecnología de hoy en día como unificarlo y que ni siquiera te des cuenta mucho de si afuera llueve o hay sol o vos estás en tu oficina con tus 21 grados todo el año. Después, bueno, esa sensación de que hay momentos del año para recogerse y momentos del año para actuar, que tienen que ver con el otoño y el invierno, primavera y el verano. A mí me encantó, yo ese tema lo aprendí mucho con Rudolf Steiner, como madre del colegio Waldorf. Y bueno, en el colegio Waldorf cada ciclo se festeja como con una, por ejemplo, no sé, la fiesta de otoño, la fiesta de primavera, la noche de San Juan. Es como que todo el tiempo se hace un énfasis y se devociona, si querés, pero no religiosamente, sino como reverenciándose hacia los cambios de la naturaleza, diciendo qué hermoso que es también el otoño, qué hermoso que es cuando es el invierno y es momento de meterse adentro y escucharse y conectarse con uno mismo porque afuera está más inhóspito, entonces hago introspección, es una etapa del año para eso. También tenía que ver en los tiempos antiguos, a la gente hoy en día que está en el campo, con los ciclos del campo, ¿no? Entonces, bueno, clima, campo, noche, día, esos serían los ritmos y los ciclos de la naturaleza de los cuales siento que a veces estamos bastante desconectados porque, bueno, la agenda, el calendario no tiene que ver tanto con eso, sino más con lo que estoy estudiando, lo que estoy trabajando o el viaje que voy a hacer o las vacaciones o el colegio o no sé qué. Y no está unido con este tema más cíclico y más natural para momentos de entrar y de salir, ¿no? Socialmente, laboralmente y demás. Así que bueno, todos esos temas, vuelvo a decir, son muy importantes de intentar ir reconectando de la manera que ustedes lo sientan. Yo la propuesta que hago es este encuentro del 11 de noviembre, que es uno de los encuentros de Volver a mí, ya el cuarto. Lo pueden hacer aunque no hayan hecho los anteriores, es el elemento agua, porque considero que todo esto trae la base y una parte muy fuerte de nuestro mundo emocional, todo lo que es nuestro linaje. En este encuentro voy a ofrecer desde la línea chamánica, como yo la aprendí, y con trabajo chamánico, la sanación de los linajes masculino y femenino de nuestra familia, justamente para que nuestra sensación de raíces y de nuestra base esté lo más liberada, alineada y a la vez devocionada y agradecida como debe ser, para que nosotros a partir de ahí podamos crecer con ese tronco y esos árboles que puedan dar sus hermosos frutos con unas raíces bien conocidas, concientizadas y sanadas. Así que bueno, cualquier cosa me contactan, me preguntan y les paso la información sobre este encuentro de sábado 11 de noviembre. Del elemento agua, raíces ancestrales dentro de Volver a mí, que es todo este ciclo de reconexión con distintos temas, como les comenté hoy. Bueno, un beso para todos, muchas gracias por la compañía y quedo a las órdenes.